En GIMP, una imagen se conforma por una pila de capas o transparencias, tal como se muestra en la imagen. No existe un límite para el número de capas que puede tener una imagen. Por lo tanto, es posible trabajar con imágenes que contienen decenas de capas. Para crear una capa nueva de una imagen podemos utilizar varias maneras. Una de ellas es mediante la barra de menú, en la opción Capa, Capa Nueva. Nos aparecerá una ventana de diálogo en donde nosotros podremos colocar el nombre de nuestra capa, la altura y la anchura y el tipo de relleno que deseamos en nuestra capa. Otra manera de generar capas nuevas es mediante nuestra ventana de capas. Tenemos en la parte inferior un icono que indica la capa nueva. Le damos clic y aparecerá nuestra ventana de opciones para crear nuestra capa nueva. Le damos el nombre, nuestras opciones de anchura y altura, las opciones de relleno y le damos aceptar. Se pueden crear capas nuevas a partir de una capa existente. Para ello se utiliza la opción editar, copiar, editar, pegar, lo que va a generar una capa flotante. La podemos visualizar en la ventana de capas. Para lograr que esta capa quede fija, lo que tenemos que hacer es que esta capa la vamos a poner como una nueva capa. Esto nos va a permitir tener una capa nueva a partir de la capa seleccionada. ¿Para qué sirven las capas en GIMP? Estas son muy útiles para generar imágenes con capas superpuestas que se pueden trabajar de manera independiente. Para ello es muy útil conocer la opción de visibilidad que se encuentra en la ventana de capas. La manera de trabajar en capas es la siguiente. Tenemos que tener visibles nuestras capas. Tenemos que además estar posicionados en la capa trabajar, es decir, damos clic en la capa para que ésta se sombree de color azul. Podemos trabajar una capa de manera independiente o bien podemos anclar las capas. Y esto va a permitir que nuestras capas se muevan de manera simultánea. Otra opción que podemos manejar con capas es la opacidad. Y esta nos va a permitir tener imágenes transparentes o bien completamente opacas. También podemos manejar herramientas de transformación con nuestra capa. Debemos recordar tener nuestra capa activa. Trabajar capas con GIMP es muy sencillo, solamente hay que recordar tener las capas visibles y tener la capa activa en la que vamos a trabajar. A continuación trabajaremos con un ejemplo. Hay que recordar que cuando nosotros queremos trabajar con cada capa la tenemos que tener activa. En este caso vamos a utilizar un filtro y recordar que para utilizar las herramientas tenemos que tener la capa activa. Si queremos mover el logo, activamos la capa y movemos el logo. Recordemos que una de las ventajas de trabajar con GIMP es que podemos crear duplicados o capas nuevas a partir de una capa existente, ya sea con la opción copiar o pegar, o bien en la ventana de capas tenemos la opción duplicar. Esto nos va a permitir tener una capa nueva a partir de la capa existente. Cada capa activa nos va a permitir hacer modificaciones de la capa. Activamos la capa y hacemos
modificaciones. Recordemos que una de las ventajas que podemos trabajar con GIMP es que cada elemento se puede manejar de manera independiente. Activamos la capa trabajar y manejamos opacidad en la ventana de capas. Otra opción muy interesante para utilizar en capas son los modos de capa. Estas son muy útiles cuando las capas se superponen. Los efectos son interesantes en la medida que se superponen con los efectos de otras capas. Espero que te haya gustado este tutorial. Te invito a que experimentes con las diferentes opciones que tenemos en capas en GIMP que te darán imágenes muy interesantes.